Realimentación de voltaje en serie. Grupo número 1. La realimentación de un circuito puede ser negativa o positiva. Esto dependerá de la polaridad relativa de la señal con que se realimenta el circuito. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en este caso tenemos una realimentación beta y su salida va a ser XF, bueno, su entrada a este nodo, y la otra entrada a la conexión es XY. Entonces vemos que sus signos son positivos, el de XY y el de XF. La suma de estos dos nos da XC. Pero ¿qué pasa si cambiamos este signo de acá? Bueno, cuando la realimentación es positiva, hace que un circuito oscile como en varios tipos de circuito oscilante, como este que tenemos aquí. Pero cuando este se vuelve negativo, entonces se reduce la ganancia de voltaje, pero esto nos permite mejorar características del circuito. Entonces vamos a ver esto un poquito más adelante. Pero antes de eso vamos a ver qué tipos de realimentación hay. Tenemos la realimentación de voltaje en serie, la de voltaje en derivación, de corriente en serie y de corriente en derivación. En este momento nosotros nos vamos a enfocar en esta en específico, en la realimentación de voltaje en serie. Bien, la realimentación de voltaje en serie, cuando habla de voltaje, se refiere a conectar el voltaje de salida como entrada para la red de realimentación. Como podemos ver, la salida de nosotros es VO, está conectado, la realimentación sale y se conecta directamente a la entrada. Se transmite este voltaje hacia acá. Luego, cuando se dice que habla en serie, se refiere a conectar la señal de realimentación en serie con el voltaje de la señal de entrada. Recordemos que cuando habla de en serie, quiere decir que solo tiene conectado un nodo, tienen un nodo en común. Entonces, este de aquí sería la conexión en serie con ellos. Bien, ¿cuáles son los puntos importantes de los que hablamos antes? ¿Cuáles son las mejoras que tiene la realimentación de voltaje en serie? Bueno, una de ellas es que mejora la ganancia de voltaje estabilizado. Es cierto, se reduce, pero lo mejora y lo vuelve más estable. Luego, hace que la impedancia de entrada sea más alta. Muy importante. También hace que la impedancia de salida sea más baja. Bien. Y nos dice que también tiene una respuesta en frecuencia mejorada y esta parte también, ruido reducido, reduce el ruido. Esta parte la vamos a ver al final, el ruido. Por mientras vamos a entrar con lo que es la mejora de ganancia de voltaje estabilizada. La figura en pantalla muestra la conexión de realimentación de voltaje, conexión de la cual sale la fórmula de ganancia sin realimentación, con realimentación y la realimentación beta. Al trazar la malla mostrada, tenemos que Bs es igual a Bi más Bf, la cual es nuestra fórmula número 1. Si nosotros despejamos Bo en la fórmula de ganancia sin realimentación, tendríamos la fórmula 2. Y luego, si despejamos Bf de la fórmula de realimentación beta, tenemos la fórmula 3. Al sustituir la fórmula 1 en 2, tenemos que Bo es igual a por Bs menos A por Bf. Y esta es nuestra fórmula número 4. Y por último, si sustituimos 3 en 4, tenemos que la ganancia con realimentación es igual a sobre 1 más A por beta. La impedancia de entrada más alta. Bueno, punto número 2. Algo muy importante que nos da la realimentación de voltaje en serie. Bien, tenemos que si nosotros tenemos un amplificador aquí, vamos a tener su voltaje VI aquí. Podemos decir que fluye una corriente II que viene por aquí. Entonces, teniendo esa corriente, notamos que va a ser VI entre ZI. Conociendo que VI va a ser igual a Bs menos Bf y que Bf va a ser igual a beta por Bo de aquí, de esta ganancia, entonces también podemos deducir que Bo va a ser igual a por Bi. Siguiendo así, pasamos a multiplicar este al otro lado y nos queda así. Seguimos sustituyendo y Bi se convierte en la multiplicación de I por ZI. Ahora, ZIF nos queda de la siguiente manera. ¿Pero quién es ZIF? Bueno, ZIF es la impedancia de entrada realimentada. ZI, como podemos ver aquí,
va a ser simplemente la ganancia, la impedancia de entrada sin realimentación. Pero cuando se realimenta vemos cómo aumenta, que ya no solo es ZI, sino que es ZI multiplicado por beta por A. Entonces vemos cómo aumenta la impedancia de entrada, ZI multiplicado por 1 más beta A. Y este factor nos lo vamos a encontrar a menudo cuando hablemos de impedancias. Entonces, la impedancia de salida, pasamos al punto 3, punto importante 3. La impedancia de salida es más baja. Bien, otro factor que nos interesa. Vamos a decir que ZOF viene aquí. Para eso necesitamos un voltaje V y una corriente I aquí. Y también necesitamos poner en corto BS, como lo hemos hecho cuando sacamos ganancias a lo largo de este periodo. Entonces, vemos que V va a ser igual a I por ZO más A por BI. Entonces, ¿qué sería este valor de aquí? Entonces, dado que hicimos BS igual a 0, entonces BI va a ser igual a menos BF. Sustituyendo ahí arriba, vemos que B va a quedar igual a IZO menos A por beta B. Entonces, sabemos que al reacomodar nos queda de esta manera. Y ZOF, la impedancia de salida, no es más que V entre I, y esto nos da igual a Z entre 1 más beta. Les dije que ese factor nos lo íbamos a volver a encontrar. Y vemos cómo se reduce la impedancia de salida, porque si no estuviera realimentada, simplemente sería ZO, pero como está realimentada, entonces es ZO entre 1 más beta A. Entonces, entre más grande sea este término de aquí, 1 más beta A, menor será la impedancia de salida y mayor será la impedancia de entrada, como se pueden fijar aquí. Entonces aquí vemos una de las armas importantes de la realimentación de voltaje en serie, ¿verdad? Bueno, otro punto muy importante que es la respuesta en frecuencia mejorada. ¿Qué nos proporciona la realimentación de voltaje en serie? Cuando la ganancia final decimos que AF es mucho mayor que 1, podemos despreciar este 1. Entonces nos va a quedar A entre A por B y se cancelan las A. Y nos diría que la ganancia final va a ser igual a 1 entre beta. Esto nos dice que la ganancia con realimentación no depende de la frecuencia. Esto aun cuando la ganancia del amplificador depende de la frecuencia. ¿Cómo es esto? Explícame bien, me van a decir, porque suena un poco enredado. Bueno, esto dice que aunque la ganancia de este amplificador de aquí dependa de la frecuencia, cuando nosotros ponemos una realimentación, la nueva ganancia ya no va a depender de la frecuencia tanto como lo hacía este. Esa es otra de las ventajas que tenemos con la respuesta en frecuencia mejorada. Ahora llevaremos toda esta teoría a la práctica realizando los siguientes cálculos en base a la fórmula de ganancia de voltaje, utilizando como base también el circuito mostrado en pantalla. Para el cálculo de A, primero debemos ver el circuito equivalente en AC antes de la realimentación, el cual nos permite ver que RL es igual a RO en paralelo con RD, lo que a su vez está en paralelo con la suma de R1 y R2, lo cual para el cálculo de A según el circuito equivalente necesitamos multiplicar todo eso por el negativo de Gm. Por otro lado, para el cálculo de beta debemos trazar una malla, la cual nos dice que Bs es igual a Bi más Bf, por lo que la polaridad va de acuerdo a la ecuación encontrada de la ganancia después de la conexión de realimentación de voltaje en serie. Entonces, debemos encontrar el valor de beta para sustituir en la fórmula. Y este valor se calcula con el circuito equivalente AC mostrado aquí al lado derecho, el cual se genera luego de la realimentación. Al aplicar un divisor de voltaje, podemos ver que
beta es igual a menos R2 sobre la suma de R1 más R2. Y por último, para calcular AF, debemos sustituir la ganancia de voltaje con la realimentación, la cual podemos ver aquí en pantalla. Pero si decidimos nosotros que beta por A es mucho mayor a 1, podemos obtener la simplificación diciendo que AF es igual a menos R2 sobre R1 más R2. Ahora, comenzando con el ejercicio número 1, el cual nos pide la ganancia con realimentación para el circuito mostrado en pantalla, necesitamos nosotros sustituir los valores en las ecuaciones encontradas anteriormente. Así que el valor de RL sería igual a 5K ohmios. Y para esto tenemos una observación. Y es que debido a la gran diferencia del paralelo entre ambas, pudimos obviar la suma de las resistencias R1 y R2 y así tener una sola resistencia de 5K ohmios. Por otro lado, la ganancia sin realimentación A sería igual a menos 19.05. Continuando, el valor de la realimentación beta sería igual a negativo 0.2 y la multiplicación de beta por A es igual a 3.81. Nosotros podemos notar que ese 3.81 no cumple con ser mucho mayor a 1. Así que aplicaremos la fórmula completa para la ganancia con realimentación. Así que luego de sustituir y simplificar, podemos ver que esa ganancia con realimentación es igual a negativo 3.9605. Ahora, continuando con el ejercicio número 2, el cual podemos ver que es el mismo circuito, pero cambian algunos valores de las resistencias. Y para este igual tenemos que calcular la ganancia con realimentación AF. Y para eso nuevamente debemos sustituir los valores de las ecuaciones encontradas anteriormente. Así que nuestro valor de RL es igual a 5K ohmios, nuestro valor de la ganancia sin realimentación es igual a negativo 18.8372 y nuestro beta es igual a negativo 0.988. Ahora, la multiplicación de beta por A es igual a 18.611 y esto sí cumple con que es mucho mayor que 1. Así que nosotros podemos usar la fórmula de 1 sobre beta para calcular la ganancia con realimentación y nos daría menos 1.0121. Pero si nosotros quisiéramos utilizar la fórmula completa, la ganancia con realimentación nos daría negativo 0.9605. Vamos al último punto, que sería ruido reducido. Bien, este lo dejamos como conclusión porque nos pareció muy interesante esta importancia de la realimentación de voltaje en serie. Entonces, como podemos ver, la realimentación produce que se reduzca el ruido. ¿Pero qué produce este ruido? Bueno, pueden ser la fuente de alimentación, el acoplamiento de señales procedentes de otros circuitos y también el ruido térmico de las resistencias. Para nosotros entender esto de mejor manera, decidimos hacer un ejemplo. ¿Cómo es este ejemplo? Bien, la adición de ruido puede modelarse como se muestra en esta figura. La ganancia del amplificador se designa como A1 y el ruido se designa como una entrada. Entonces lo podemos ver aquí. Ahora, estos son modelos que tienen en cuenta la adición de ruido en los amplificadores. Ok, entonces, para cuantificar el comportamiento del ruido se utiliza la relación señal-ruido. ¿Cuál es esa? Bueno, es esta de aquí, S entre N, y nosotros, si nuestras entradas son tensión, entonces la potencia sería esta. La potencia de la señal va a ser A1 por XS
que esta es la señal RMS suministrada a la carga, entre RL, entre la carga, ¿verdad? Y P ruido va a ser A1 por X ruido, que este va a ser la señal suministrada a la carga del ruido RMS, siendo XS el valor RMS de la señal y X ruido el valor RMS del ruido. Okay. Sabiendo esto, podemos hacer lo siguiente. Partiendo de la relación que vimos antes, la potencia suministrada a la carga es esta. Recordamos que aquí teníamos RL en el denominador. Al dividirlos se nos cancelan y nos queda de la siguiente manera. Ahora, cuando vemos este circuito de realimentación, notamos puntos importantes: las entradas, que va a ser XS, y el ruido, ¿verdad? Pero también queremos hacer énfasis a los valores que están antes de la ganancia A2 y A1, que sería X2 y X1, pero mayor importancia a X0, que va a ser nuestra salida, que es la que al final nos importa, saber cómo o qué efecto tiene ahí, ¿verdad? La relación señal-ruido. Entonces, partiendo de ahí, vemos las ecuaciones de X2, de X1 y de X0. X2 va a ser XS menos beta XO, ¿sí? ¿Por qué? Porque es XS menos beta XO, ¿sí? X1 va a ser A2 por X2 menos X ruido. ¿Por qué? Bueno, se multiplican aquí y restan con esto para obtener X1. Y X0, que es la otra que a nosotros nos interesa, solamente sería la multiplicación de X1 con con A1. Entonces, la señal de salida nos quedaría de la siguiente manera, porque X0 va a ser la suma de las entradas XS y X ruido, que nos quedaría de la siguiente manera si nosotros aplicamos ahí un poco de álgebra de bloques. Entonces nos queda de la siguiente manera, y al nosotros aplicar aquí esta ecuación que teníamos antes, la de señal ruido, nos quedaría de la siguiente manera. La señal, esta de aquí, nos queda de esta manera. ¿Cómo era? A1 XS, ¿verdad? Lo multiplica A1 a XS. Entonces nos queda así. Y de igual forma a X ruido lo multiplica y nos queda así. Entonces vemos que se cancelan esta parte de aquí, se cancela también este otro denominador, este A1 se cancela con este A1 y nos queda XS a la 2, X ruido a la 2 y este A2 elevado a la 2. Ahora si comparamos la señal, la relación señal-ruido sin realimentación, que es la que obtuvimos al inicio de los circuitos que mostramos al inicio, estos, vemos que es de esta manera, mientras que ya con realimentación se le multiplica el A2 por 2. Entonces, de la comparación notamos que la relación señal-ruido con realimentación tiene un aumento en A2 elevado a la 2. Y esto nos dice que la realimentación es una técnica poderosa para reducir el ruido en los amplificadores. Así que, ya saben, la realimentación de voltaje en serie tiene muchas importancias. Lo que es la ganancia, mejora la ganancia de salida estabilizada, también aumenta la impedancia de entrada, disminuye la impedancia de salida y reduce el ruido también. Así que gracias por su atención.